Qué dicha estar en este espacio, en donde tiene historia, sobre todo para ti, ¿no? En este salón, en el Instituto de Investigaciones en Humanidades. Investigaciones en Humanidades de la UAPJO, Instituto de Investigaciones de Humanidades en la UAPJO, que nuestro amigo Paco Pepe, ¿no? Francisco José Ruiz Cervantes, pues nos facilitó para que podamos platicar un rato, ¿no? Efraín Velasco Sosa, arquitecto, escritor, poeta. Y diferentes minucias ahí. Soy, yo creo que de capacidades dispersas. Le he entrado así como muchas cosas, pero sí, muchas gracias, Joaquín, por haberme invitado a esta charla. Y justo en este lugar que, como te comentaba, ha sido un lugar en el cual el Instituto de Investigaciones en Humanidades me ha acogido en muchos momentos de mi vida, ¿no? Desde recibir mi primer taller de poesía aquí, ¿no? Con el maestro Alberto Blanco, hasta el estudio de mi especialización, ¿no? 20 y tantos años, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado el edificio desde entonces, no? Sí, pero aún así se siente. Mira, me platicaba Manuel Matus, ¿no? Que antes de que tuvo una época de gloria en el cual las presentaciones de revistas y todo esto se hacían en el patio y se llenaba de cerveza ¿La fuente? La fuente, ¿no? Entonces, bueno, sí me tocaron buenos tiempos, pero no tan buenos tiempos, ¿no? Ha cambiado el instituto. Hace rato estaba yo haciendo como un recorrido. Bueno, ahí los salones son muy acogedores, como bien decías hace un momento. Y hay un patio allá atrás que está increíble, tiene unas palmeras, un escenario natural ahí y me comentaban que precisamente lo van a utilizar para hacer presentaciones, ¿no? Pero ya no se puede fumar ahí. Antes trabajábamos aquí, nos íbamos así como a charlar y las primeras clases de historia del arte las recibimos aquí. Entonces en los breaks nos íbamos ahí atrás a fumar. El cigarrillo, ¿no? Sí. En este espacio fue tu primer encuentro con la poesía, ¿no? Así es, sí. Te estaba yo platicando hace rato que iba yo pasando, tenía yo a lo mejor como 18 años más o menos, ¿no? Iba yo pasando por acá afuera y vi que había un recital de poesía. En ese momento yo no conocía a nadie, ¿no? Y me acerqué porque me llamó la atención lo que estaban haciendo. La persona que estaba leyendo poesía era un hombre y una mujer. Entonces me tocó escuchar primero a la mujer, me gustó lo que estaba haciendo, y después el hombre, a la hora de leer su poesía, se paró, ¿no? Y entonces esa parte como performática de una lectura de poesía no había yo, ni siquiera ese pedacito, ¿no? Había yo visto. Y entonces en el momento en el que está leyendo, él escanseaba el verso con el cuerpo, ¿no? Entonces, eso me impactó mucho, ¿no? Cómo el movimiento del cuerpo tenía que ver con la palabra. Entonces, me llamó mucho la atención. En la parte de la salida del instituto, había una lista para poder inscribirse al taller que daba él, y pues me inscribí. Y ahí fue que conocí a todos los literatos de la generación anterior a mí, ¿no? Estaba Natalia Toledo, estaba Rocío González, entrañables para mí, las dos, ¿no? Rocío González fue la poeta que presentó mi primer libro, el libro del premio. Una persona muy brillante, muy inteligente, ¿no? Y que trabajó en la última etapa de su poesía y de sus ensayos acerca del lenguaje, que era justamente lo que yo estuve trabajando, ¿no? También estaba Tamara León, estaba Araceli Mancilla, estaba
Víctor Armando, estaba, ¿quién más? Estaba Azael, estaba todo el mundo, ¿no? Y recuerdo que lo que platicó después Alberto Blanco, es que le sorprendía que hubiera literatura en Oaxaca. Sí, fíjate que lo que pasa es que ya estudiando un poco más acerca de la historia de la literatura en Oaxaca, la literatura en Oaxaca de alguna manera se fue vertiendo en las revistas desde el siglo XVIII más o menos, ¿no? Porque hay un hueco historiográfico en la literatura oaxaqueña que abarca hasta principios del siglo XX. O sea, no se sabe de dónde sale la literatura aquí en Oaxaca prácticamente, cuando realmente sí hay un bagaje y una tradición literaria, pero no está muy identificada todavía incluso, ¿no? Y decía Alberto Blanco, yo vine aquí a Oaxaca porque me invitó Toledo. Me dijo, voy a hacer un taller de poesía. Y dijo Blanco, ¿no? A lo que yo le respondí, sí, ni hay literatos, hay puro pintor, ¿no? Y entonces, a la hora de que hace el taller, invita a gente de todo México a venir al taller. Pues para que se llenara, porque no, según lo que él pensaba, no había quórum. Y entonces trajo a varias personas, entre ellas trajo a la nieta de Frank Lloyd Wright, el arquitecto. Y entre clases, él presentó la obra de Günter Guerso, aquí en el MACO, recuerdo la presentación, y se fue muy sorprendido de que hubiera esta forma de expresarse a través de la literatura también en Oaxaca, no solamente a través de la pintura, ¿no? De ahí hizo una primera recopilación y se publicó en Tierra Adentro. Órale. ¿No? Fue de esa generación, yo creo que es la primera antología que se hace, ¿no? Fuera del taller de Cantera Verde, ¿no? Que Cantera Verde era un taller, bueno, sí, en ese momento era un taller muy local, ¿no? Y taller que dio Alberto dio pie a que se conociera a nivel país lo que estaba haciendo en Oaxaca. Y luego también me tocó estar en este taller que se llamaba El Bosque Sin Senderos, que coordinó Ernesto Lumbreras. Él lo coordinó primero desde el Yago y después desde el Casa, ¿no? Y yo creo que es un taller extraordinario que no se ha repetido en México y yo creo que ya no se va a repetir nunca, ¿no? Quien abre las sesiones fue José Emilio Pacheco. Entonces teníamos talleristas de gran calado, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estaba Pura López Colomé, Carlos Montemayor, ¿no? Carlos Montemayor nos pone unas chingas, pero unas buenas friegas, ¿no? Así como en los talleres. Porque Carlos Montemayor era una persona que tenía un oído exquisito, ¿no? Y entonces, él estuvo también Javier Sicilia, conocí a Alejandro Aura, Julián Herbert, ¿no? Julián Herbert, un tipo, si yo había visto que Alberto Blanco se paraba así y leía y escanseaba el verso, Julián Herbert se paró sobre una mesa y empezó a leer sobre la mesa. No, una cosa de rockstar, ¿no? Porque sabes que Julián es rockero, ¿no? Recuperó este grupo que se llama Los Tigres del Norte, los Tigres del Borges, los Tigres del Borges, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de conocer en carne y hueso a los poetas que solamente conocían libros, ¿no? Y Pura López Colomé con un corazón de oro, así como acababa de salir del cáncer y aún así vino. Alejandro Aura estaba en México, regresó a España a morir, ¿no? Ya estaba muy mal también de cáncer.
bueno, te digo, José Emilio Pacheco fue estuvo Jorge Esquinca también, aquí. Órale. No, fueron un taller increíble, yo creo, que creo que no se ha podido repetir en México. ¿Qué faltaría para que tuviéramos un taller así? Yo creo que la voluntad de las instituciones, ¿no? Porque un taller como ese... No, pues ya vale. Sí. Es muy difícil en esta época la cultura, no nada más en Oaxaca, sino a nivel nacional, estaba muy castigada, ¿no? Para poder concentrar este tipo de luminarias en talleres. Y junto con este taller hubo otro taller de novela que coordinó ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo cómo se llama. Solares, ¿no? El sobrino de Ignacio Solares. Y también tuvo superestrellas, ahí conocí a Mario Velatín y te digo, ahí yo creo que se alinearon tres cosas, ¿no? Uno, el conocimiento de la empatía entre autores, como Lumbreras con la gente de poesía y Solares con la gente de narrativa, ¿no? Entonces yo creo que se apoyó el Centro de las Artes, apoyó estas iniciativas, ¿no? Y a nivel local, Francisco Toledo los estaba apoyando. Entonces yo creo que si no se pueden alinear estas voluntades de la gente que lleva la cultura a nivel federal, local, y que esté la gente coordinando estos talleres, que conozca a toda la gente, pues es muy difícil que se repita experiencias de ese tipo. Yo creo que es una lástima porque si algo tiene México como país, y particularmente Oaxaca, es una cultura con mayúsculas, porque hace rato mencionabas el MACO, ¿no? Ahorita el MACO está saliendo de una serie de problemas muy fuertes, pero que en su día, en ese momento, estaba en auge y era uno de los mejores museos que había en el país, ¿no? Museo de Arte Contemporáneo del país, con un catálogo de artistas de gran calado también. El nivel de la poesía, el nivel de la narrativa en Oaxaca, pues es reconocida, no nada más es conocida por la danza o por el arte plástico. Tenemos representantes de prácticamente todas las artes. Y si Oaxaca fuera sede, si en algún momento, pensando un sueño guajiro, ¿no? Que hubiera esta voluntad entre instituciones, entre agentes culturales, bueno, ya no tenemos a Toledo, pero que fue un gran referente y además un gran impulsor, un gran gestor, coordinador también, incentivador, ¿no? De muchas cosas. Si pudiera darse pues este nuevo movimiento artístico en Oaxaca, me parece que el escenario ideal sería precisamente esta ciudad, ¿no? Fíjate que yo creo que yo estuve trabajando hasta hace poco como tú en la administración pública, particularmente en la municipal, ¿no? Entonces me di cuenta que de repente se vierten en estas administraciones ideas que no corresponden a los tiempos, ¿no? Yo creo que hay que hacer una relectura de lo que está pasando en Oaxaca y dar cuenta de que es posible recuperar esto, pero no solamente recuperarlo, sino ampliarlo hacia otros horizontes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, tú eres gente de teatro, ¿no? En los años, sí, bueno, no te tocó, ¿no? Pero en los años 50 y 60, Oaxaca era el parteaguas del teatro en México, ¿no? Había, no recuerdo si había 20 y tantos grupos de teatro, y cada año, durante 8 años, se ganaron los premios nacionales de teatro, diferentes grupos de teatro de aquí en Oaxaca. O sea, eso es, bueno, ¿y qué pasó con el teatro ahorita? ¿No?
pues es necesario reivindicar estas expresiones, ¿no? ¿Qué pasó con la pintura? En los años 70, finales de los 70, principios de los 80, se escinde ¿cómo se llama? El taller de gráfica de la UABJO y se forma este taller independiente que eventualmente se formó como el taller Tamayo. ¿Y qué hizo? Que un grupo de pintores, ¿no? Saliera fuera de Oaxaca, ¿no? Ya está el teatro, está la literatura, las artes plásticas, ahorita hace 5 años más o menos, había escritoras oaxaqueñas que se estaban posicionando a nivel nacional de manera muy importante, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar los tiempos de estas expresiones y tratar de trabajar con ellos, ¿no? También no es lo mismo que hace 20 años, no es lo mismo que hace 10 años incluso, ¿no? O sea, bueno, hay que dar cuenta de estas nuevas expresiones, bueno, de la forma en que se estabiliza la expresión artística en Oaxaca y entonces poder recuperarlos, ¿no? Pero sí, tienes razón, este sería un buen lugar. El lugar ideal, me parece, ¿no? Sí. Sí, porque además lo tenemos todo. Digo, no es eslogan, ¿no? Como en algunas administraciones, o no me acuerdo creo que es turismo, ¿no? Que dice Oaxaca lo tiene todo, ¿no? Más allá de los discursos, creo que sí tenemos todos los elementos, la infraestructura, el talento, las posibilidades. Tenemos instancias también culturales que pudieran dar este paso. No quisiera hablar mal de ninguna administración, pero están las posibilidades, están los medios, está la mesa puesta, ¿no? Lo único que falta es precisamente voluntad y a lo mejor que las cabezas y puedan tener también. Hacia ahí va, sí, ¿no? claro, Efectivamente. claro. Me acuerdo mucho, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor esto es un ejemplo. Recuerdo cuando llegó el gobernador que estuvo después de Ulises Ruiz fue Gabino Cue. Entonces hubo una gran exposición de FEMSA aquí en el Museo de los Pintores, ¿no? Y en ese momento, bueno, FEMSA es así como Jumex de estos proveedores de plataformas para el arte contemporáneo muy importantes en México, ¿no? Entonces dijo Gabino, ¿no? Gabino. Esta exposición se la debemos a los pintores y a los artistas de Oaxaca, porque sin ellos no tendríamos exposición. Sí. Disculpen, pero no, cabrón. No se lo debemos de deber a ellos le debemos el arte, la expresión, ¿no? Las plataformas de difusión y las plataformas son necesarias para que se establezcan desde el gobierno. Entonces yo creo que nosotros que estamos haciendo que somos creadores en muchos momentos, estamos como hartos de darnos contra el muro, ¿no? Yo creo que es necesario pues dar cuenta del estado de la cuestión y darles un voto de confianza. No tanto, pero sí por lo menos para ver hacia dónde se va a tirar esto. Pues ahí están, ¿no? Están en el cargo, no nada más hablo de la instancia estatal, sino nacional, estatal, municipal, en lo que nos concierne a esta ciudad. Están ahí, o sea, están ocupando el sillón, ¿no? Veremos qué sucede, ¿no? Ahora, mi querido Efraín, parte de tu producción... Parte de tu producción está el libro que se publicó gracias al Premio Nacional de Poesía, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, un premio de promesa literaria, que yo creo que es en donde me quedé con promesa. De joven promesa, y se me fue la juventud y me quedé nada más en promesa, ¿no?
No, yo creo que me ayudó mucho. Es algo que también me sorprendió. Justo en este año en el que, bueno, en ese año en el que me dieron el premio, me invitaron a la Feria Municipal de Guadalajara, ¿no? Un amigo, y a presentar una revista en donde yo estaba, y estando allá, le dije, oye, ¿sabes qué? Fíjate que presenté para el premio Elías Nandino. Me dijo, no, a ti nadie te conoce, cabrón. Tú no estás así dentro del ámbito literario de México. Yo nada más te conozco yo. Entonces no, ni te emociones, ni te ilusiones, ¿no? Y no, así, me dieron el premio. Y ese año también tuve la oportunidad de conocer a más gente a través me dieron la beca del FONCA a nivel nacional. Y una de las personas, uno de mis tutoras de ese momento, fue una de las juezas del premio. Y entonces me acerqué a ella, ¿no? Y le dije, Teddy López Mills, que parte una lectora muy minuciosa, muy aguda, me gustó que, conociendo ya la forma en la que trabaja, la forma en la que lee poesía, me gustó que ella hubiera sido mi jurada, ¿no? Entonces le pregunté, oye, Teddy, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué onda? Dice, mira, no te puedo contar nada. No, mira, un par de cosas, ¿no? Tú no eras el primer libro de ninguno de nosotros, ¿no? Pero ese fue el único libro que se repitió entre todos los jurados. Y entonces fue que nos pusimos a releerlo para ver hacia dónde estaba desarrollándose el poemario. Y cuando abrieron la plica y dijeron, bueno, entonces muchacho, ¿no?, es de Oaxaca, dijo, bueno, ¿dónde están los cielos de Oaxaca? ¿Dónde están? Porque la problematización del libro es sobre el lenguaje, ¿no? Está dividido en varias partes, y acaba de cumplir 15 años el libro, y yo creo que no envejeció mal, ¿no? La primera parte es una reflexión en torno a cómo se construye el poema para mí. Está dividido en 30 fragmentos, porque en ese momento tenía yo 30 años, ¿no? Entonces cada fragmento trataba de hacer un gesto hacia uno de los años cumplidos, ¿no? Entonces habla, es como una lista de cosas, de reflexiones. Ya la segunda parte es una segunda parte que es más ortodoxa, ¿no? Y la última parte, como cierra el libro, es una plática que tiene un personaje con un fantasma, con un poeta de fantasma, ¿no? Y era muy raro, era un libro muy raro para la época, y sin embargo pues, tuvo la oportunidad de visibilizarse a nivel nacional, siendo mi primer libro, mi primer libro escrito, ¿no? Entonces, siendo el primer libro escrito, me decían, es extraño que un primer libro tenga un premio nacional, ¿no? Y eso me dio la oportunidad de conocer la generación de poetas de poetas mexicanas y mexicanos de mi generación, ¿no? Y con los cuales, con muchos, guardo una gran amistad. Y de ahí he derivado hacia la misma problematización del lenguaje, pero hacia diferentes campos de expresión,
¿no? La plástica, el arte contemporáneo, la investigación, ¿no? Y pues bueno, me decía un amigo, un amigo editor, ¿no? Me decía, bueno, ¿cuándo vas a hacer libros de verdad otra vez? Bueno, lo que hago es eso, ¿no? Son libros de verdad, son libros que se abren y se despedazan y se vuelven a juntar y se... Es que eso son, para mí, me decía, es que la literatura no te da lo suficiente como para poder expresar. Y fue algo que me quedó, una pregunta, esa pregunta me quedó así como la cabeza. No es que la literatura no me dé lo suficiente. Pero yo creo que el problema que yo tengo que resolver está en los márgenes de la literatura. Sí, con la literatura, pero la literatura tiene muchos márgenes, tiene un campo muy amplio, ¿no? El momento más feliz del poema es cuando está publicado en un libro. Claro. Pero antes de eso hay muchas cosas, ¿no? Que está el momento en el que se sienta el escritor a hacer el poema, y luego en el que se manda el manuscrito, en el que se corrige el manuscrito por parte de la editorial, el que la editorial hace la formación editorial, y luego imprime, y hay muchas cosas antes de ese momento, y después de eso hay muchas otras más, que es el lector y cómo se distribuye el libro, y todo eso forma parte del campo de la arquitectura, de la literatura. Entonces lo que yo he hecho es no solamente poner el peso específico en el poema publicado, sino en el poema cuando se está formando editorialmente, en el poema cuando se está encuadernando, en el poema cuando está leyendo, cuando se está distribuyendo, ¿no? Entonces, de este primer libro, hay una parte en la cual, pues estas exploraciones que yo tenía en ese momento, ¿no? Hablaba sobre la deconstrucción, ¿no? Estaba muy metido con los filósofos franceses, y entonces hablaban de el no significado de la palabra, ¿no? Y entonces decía Derrida, ¿no? Si nosotros quitamos la palabra del poema, no existe, o del texto, ¿no? Si quitamos la palabra del texto, no existe. Pero ¿qué sucede si esa palabra la tachamos? Existe en el texto y la niegas. Y entonces hay un ejercicio doble. Entonces yo hice un poema en el cual la primera palabra, ¿no? Estaba expuesta, ¿no? Después estaba todo el poema tachado, ¿no? Y el último verso estaba expuesto también. Entonces mi intención era que el lector primero leyera todo a pesar de lo tachado, y ya después se quedara con lo que estaba visible. En Chiapas me entrega mi primer libro, ¿no? Mira, ya se imprimió, que no es que nada. Sí, me lo entrega Sergio Ló me lo entregó, ¿no? Y agarra y pues lo primero que hago, lo reviso así como, y veo que no vienen las tachaduras. Entonces dijo, bueno, pues era mi primer libro, pues ya así como salió, ¿no? Entonces veo la cuarta de forros, y en la cuarta de forros dice que vienen tachaduras en el libro. Entonces voy con Sergio y le digo, oye Sergio, mira, por mí no hay pedo, ¿no? O sea, que se presente así, ¿ya? Pero aquí en la cuarta de forros dice que viene tachado, y ya no viene tachado. Entonces agarra y veo cómo se pone blanco. Dice, espérame, ¿no? Y va a ver a Mónica Nepote, que en ese entonces Mónica Nepote era la editora en jefe de Tierra Adentro. Y le dice, fíjate, dice, ¿pero cómo? ¿No? Agarra y va y revisa. Sí, efectivamente, no está esto, ¿no? Va y habla con no sé qué, estábamos en Chiapas, se comunica a México, el impresor, no sé qué. Y entonces el impresor le dice, es que yo pensé que estaba mal, que había venido tachado mal, y entonces le quité las tachaduras, y entonces así lo imprimí. Entonces, pero no hay problema, le quitamos esas hojas y a los 1000 ejemplares les metemos otras que sí vienen tachadas. Ahí la importancia
del impresor, ¿no? Exactamente. Pero es justamente eso. En ese momento me di cuenta que era necesario también poner peso específico del poema en la impresión, en la factura del libro, ¿no? Y si nosotros trabajamos el escritor trabaja en todos estos momentos del libro, yo creo que podemos trabajar un territorio que tiene la poesía, pero que usualmente no ve, ¿no? Sí, porque estamos acostumbrados, como tú dices, abrimos el libro, está el texto, generalmente está como en cuartetas, como, ¿no? Está distribuido de tal manera y pasamos la página y está otro poema en la misma estructura, ¿no? Pero efectivamente hay como muchas cosas que vienen detrás, que vienen delante del texto, inclusive las lecturas que se le hace a posteriori, ¿no? Pues mira, no es lo mismo que si tú lees en el autobús, si tú lees en la sala de tu casa, si tú lees en el baño, si tú lees en donde tú quieras leer. O de pie caminando. Eso le aporta a la lectura algo, le aporta a la interpretación del texto, ¿no? Aunque sea una narración o un poema, ¿no? El contexto inmediato del lector aporta también un sentido al poema. De ahí justo el asunto de lo que decía Alberto Blanco de Rapound, ¿no? La literatura es simplemente lenguaje cargado al máximo de sentido. Exactamente. Entonces, si esta carga de sentido se le ofrece al lector a través de la imposibilidad de leer el libro, ¿no? Porque yo hice un libro, se llama Libro Intonso. Tú debes de conocer este concepto. Que tú pliegas el pliego, ¿no? Tú doblas el pliego, lo encuadernas y después se refina. Antes de refinar, tienes un libro que no se puede leer, ¿no? Entonces tú necesitas irlo rompiendo. Había muchos de estos libros entonces cuando en los años 60, 70, ¿no? Que se publicaban y de repente estos eran los que se tiraban, ¿no? Y la gente los compraba más baratos, ¿no? Entonces yo recuerdo en librerías de viejos comprar libros entonces nada más para irlo rompiendo. Entonces yo armé un libro exprofeso intonso, ¿no? Para que no... Haz de cuenta que un poema daba la vuelta hacia el pliego, entonces al momento de que lo rompías ya no podías leer el poema completo, lo tenías que leer doblando el libro, no sé qué, y en el momento de romperlo, pues ya no podía regresar el poema se rompía el poema, literalmente. ¿Sí? Y entonces yo creo que estos modelos de expresión apoyados con el soporte físico, también le aportan un sentido mayor a la palabra. Y es que esa es la palabra, precisamente, darle sentido a las cosas, a las palabras, a las frases, inclusive, creo que a la vida no, pero a las palabras sí hay que darle sentido, porque de alguna manera estamos ahorita en una vorágine de sinsentidos, ¿no? Todo lo que está alrededor prácticamente no tiene sentido. Y entonces estamos preguntándonos qué sentido tiene estar en esta vorágine sin sentido. Sí, bueno, ese es un pulso anarquista, ¿no? Entonces, sí, ¿no? El asunto del sentido es una preocupación que ha movido a la humanidad desde mucho tiempo, ¿no? Por eso se inventaron las matemáticas, ¿no? Para darle sentido a esta percepción de las cosas juntas, ¿no? Se tiene un lápiz de un lado, se tiene otro lápiz de otro lado, se junta y se tienen dos lápices, ¿no? O sea,
Eso es algo increíble, ¿no? Y por eso es de que se fueron trabajando estos sistemas de pensamiento para poder dar de orden a las cosas, ¿no? Sí, la palabra es uno de estos sistemas de órdenes. La palabra tiene hasta cierto punto un límite, y ahí es donde viene lo que tú decías, las matemáticas. Las matemáticas de alguna manera explican, más bien de todas las maneras explican todo lo que tiene que ver con el universo hasta ahorita, ¿no? Lo que se conoce. Cosa que no podemos hacer con las palabras. No hay palabras para poder explicar los fenómenos que suceden en el universo, pero sí son suficientes para poder explicar lo que sucede en esta realidad, ¿no? Mira, yo saco dos cosas de lo que me dices ahorita. Uno es el asunto de el límite de la palabra. Yo creo que, como decía Wittgenstein, hay una posibilidad de que todo sea proclive al lenguaje, ¿no? Entonces, sí, el límite de la realidad es el límite del lenguaje, ¿no? Pensando, por ejemplo, en hasta dónde abarca mi realidad si no puedo expresarla, ¿no? Imagínate algo que no se puede expresar en todos los tipos de lenguaje, en el lenguaje matemático, en el lenguaje textual, en el lenguaje pictórico, en muchos tipos de lenguaje, ¿no? Eso no existe, no es real, ¿no? Claro. A menos que las exploraciones que hace la poesía nos lleven hacia allá, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, y esta era la otra parte que quería, de la que quería hablar, recuerdo mucho un verso de José Carlos Becerra, en donde dice, el gesto de tu frente es la única manera que tiene el otoño para pensar en ti. Una construcción, una imagen así como un gesto de la cara, cómo se refleja con el ambiente, y eso, el gesto y el ambiente, es la única forma que se tiene para poder pensar en una persona. Eso está tirando afuera del lenguaje. Claro, sí. Está tirando afuera de un territorio que está parcializado, con parcelas de lo que no es nuestra realidad. Entonces, cuestiones como esas, creo yo, le dan un grado mayor a este horizonte de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo poético, realmente, yo creo que el trabajo de la poesía es un trabajo de nombramiento de las cosas, de nombramiento de los sentimientos, de nombramiento de tratar de abrirnos un poco más a nuestra percepción de la realidad. Hay un poema de, ¿cómo se llama? Español de la generación del 27, que habla sobre Goya, ¿no? Y entonces el epítome que ocupa es cuerninarigudo, ¿no? Algo así, y un ente cuerninarigudo. Entonces, de repente, bueno, esa palabra no existe, ¿no? Pero en el momento en el que relacionas la pintura de Goya con esta palabra, lo primero que se te viene es el diablo, ¿no? Y entonces el diablo ya tiene otra potestad. No solamente la que viene en esta iconografía cristiana que tenemos usualmente, ¿no? Que es de donde parte mucho este pensamiento occidental, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que nuestro grado de realidad se hizo un poquito más grande. Porque ya de ahora en adelante, nuestro diablo también es cuerninarigudo. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes trabajos de la poesía, el aperturar la realidad. Tenemos una realidad limitada a nuestro propio acervo, a nuestra propia experiencia,
a nuestra manera de concebir, pues, la misma realidad. De alguna manera está limitada, pero como cuando inventamos cosas, cuando inventamos palabras, cuando creamos, cuando hacemos una realidad creada, ¿no? Entonces estamos aumentando esta posibilidad y estamos aumentando al mismo tiempo el universo. Claro. Sí. Sí, el límite del lenguaje es el límite de realidad, ¿no? Y esa es la función del arte. Sí. Yo te hablo porque justo la parte más natural para mí es la literatura y la poesía, ¿no? Entonces yo veo en la poesía esta obligación por parte del creador, pero sí, es en todas las artes, ¿no? Sí, en general, porque al final de cuentas nosotros somos seres humanos por la capacidad de recrear la naturaleza, la capacidad de transformar la misma naturaleza en la misma realidad. Al final de cuentas, si estamos aquí es precisamente para crear y recrear y retransformar las cosas, ¿no? Sí, a lo mejor ni estaba creado ya, ¿no? O no estábamos en este momento de recreación, sino simplemente de entendimiento, como tú decías hace ratito, ¿no? Lo que está fuera de nosotros es un otro que no tiene sentido, ¿no? Y entonces justamente esta posibilidad que da el arte es dar un poquito de sentido a esto, ¿no? No un sentido divino, no, para eso está la religión, ¿no? Para otras cosas está también la filosofía, ¿no? Estas construcciones que ayudan a crear estos sistemas de pensamiento, ¿no? El arte también ayuda hacia esta construcción, creo, de la realidad. Pues antes de que nos metamos en más Honduras, mi querido Efraín, quisiera yo preguntarte, ¿en dónde podemos conseguir tus libros? Ya se acabaron todos. No, yo creo que este libro Y mi voz toconoma se llama, ¿no? del premio, está en las librerías Educal, ¿no? Pero creo que está bajo pedido, ¿no? Porque como ya está viejito, pues ya no lo llevan al... Y otros libros como por ejemplo, hay uno que se llama Gretel regresó sola, ¿no? Y no contó nada de lo sucedido. Eso lo tiene Luceta, se llama la editorial. Creo que se puede conseguir a través de la editorial. También hay otro libro que recientemente hice con Ricardo Pinto. Ese es un libro con Ricardo Pinto y con Daniel Flores, ¿no? que encuadernador, impresor, y Pinto, un gran grabador plástico, ¿no? Esta pieza las podemos encontrar en el Diago, por ejemplo, ¿no? Y casi todos los libros que cuando los saco los dono a la Biblioteca Nestrosa, por ejemplo, ¿no? Entonces se pueden encontrar incluso ediciones que yo he hecho de libros. Ahí hice una que se llama Un poema ecológico, ¿no? En donde ese tiene 10 años, esa pieza, en donde yo metí un poema al traductor de Google, ¿no? Pero haz de cuenta que identifiqué cuáles son las familias lingüísticas, ¿no? Y entonces de cada familia lingüística agarré 1 o 2 idiomas. Entonces meto al traductor de Google al inglés primero el poema, y ya después lo meto al saudí, ¿no? Y después lo regreso al inglés y después lo regreso al español y veo qué me queda, ¿no? Y entonces ya después hago lo mismo con ese mismo poema, lo meto a la siguiente familia lingüística, al chino, ¿no? Y luego al persa, y así, pero primero pasando por el inglés, después el persa, después regresando al inglés y luego al español. Y entonces lo que tengo en el libro es un poema que hace una transición, ¿no? de traducciones, ¿no? Y que va perdiendo justo Lost in Translation, ¿no? Se ve en el poema, ¿no?
Entonces de repente en uno de los poemas me causó mucha extrañeza que hablaba sobre liebres cimarronas. Entonces no sé en qué idioma el cimarrón se volvió café. Y entonces de repente ya en un momento de la traducción entró al poema, por gracia del traductor de Google, un Mr. Brown. Entonces de repente llegó uno de estos personajes de Tarantino al poema, ¿no? Entonces son poemas, estas exploraciones son como las podemos encontrar ahí en la Nestrosa. Y hay una página hay una página que tengo, ¿no? En donde puede uno meterse y bajar estos poemas, estos libros en PDF, como 5 o 6. Muy bien, pues te voy a pedir ahí el dato para que lo podamos poner ahí y que nuestros amigos puedan consultarlos. Claro. Y pues yo te invitaría, querido Efraín, para que en un próximo encuentro podamos hacer lecturas, ¿no? Ya sea de poemas tuyos o poemas que te gusten. Pero invítame también un mezcal, porque así nada más, así como que no creo que salga ahí el poema. Pues ya lo dijiste, carnal. Digo, yo aquí en la pues en ya que te espacio, patrocine, así como sí. una mezcalera ahí para... Digo, estamos en un espacio académico y demás, o sea, no podría sacar aquí el mezcalito y todo, pero pues en una de esas, no sé, pues sí. Hagámoslo, ¿no? Claro. Muy bien, pues gracias, gracias por esta charla. Muchas gracias, Joaquín. Fuimos compañeros hace algunos meses en Secretaría de Arte y Cultura y pues ahí pudimos coincidir en muchas cosas y en lo que más coincidimos pues, fue precisamente en este tipo de avatares, este tipo de cuestionamientos y demás. Una de las cosas que se quedaron como legado para la ciudad fue una gestión que hiciste para que una poeta del siglo XIX, Soledad Manero de Ferrer, volviera a la luz, ¿no? Entonces, afortunadamente yo tengo un ejemplar extra de ese libro y nuestros amigos que nos están escuchando, mándenos un mensaje ahí abajito y si tienen voluntad de conocer a una de las escritoras decimonónicas oaxaqueñas muy importantes que incluso permea a nivel nacional, le voy a hacer con muchísimo gusto este obsequio del libro Soledad Manero de Ferrer. Bueno, a nivel internacional también, sí. Hay una gran antología iberoamericana en donde no sale, pero quien hace el prólogo es José Martí. Y José Martí pregunta en el prólogo, ¿por qué no está aquí Soledad Manero? ¿Por qué no está Soledad Manero aquí en esta mesa? Pregunto yo, ¿no? ¿Por qué no hay mezcal Vamos a en esta mesa? Vamos a invocarla porque también era espiritista. Sí. En una de esas, igual, otra sesión para ir invocando. Me late. Muy bien, pues esto fue una charla con Efraín Velasco Sosa, poeta, escritor, arquitecto, colega, gran amigo, funcionario y ya no funcionario. Gran lector, ¿no? Bueno, fuimos funcionarios en un momento. Y un gran lector, un gran poeta, un gran escritor. Muchísimas gracias por tu generosidad. Y nos vemos en la próxima con un mezcal. Nos vemos.